La Clave es presentado por Tigo, el centro sos vos. Esta noche en La Clave, ¿cómo se encuentra el sistema penitenciario en nuestro país? Entre los últimos datos que maneja el Ministerio de Justicia, unos 200 internos de los 11.000 ya recuperaron su libertad tras la agilización de trámites judiciales que había pedido esta Secretaría de Estado. Esta sería la tendencia a lo largo de este año, beneficiando a quienes ya reúnen los requisitos para obtener su libertad o a quienes aún no se les ha condenado pese a estar varios años en prisión. Otro tema que vamos a analizar: empezó el colegio en todas las cárceles, finalizan en noviembre. Los títulos de escolar básica y bachilleres que se expiden en situación de encierro tienen el mismo valor que los que dan las escuelas básicas. En total, en Tacumbú estudian unos 600 de los 2.000 inscriptos a nivel nacional. Todos ellos tienen un día menos de condena por cada 3 días de capacitación. En un trabajo conjunto del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación y Cultura se habilitó el año lectivo 2016. Además, comentaremos los casos de ex internos que consiguieron un empleo formal. Todo esto y mucho más, desde este momento, lo empezamos a tratar bajo la conducción de Germán Martínez Bierzi. Buenas noches. Esta noche vamos a conversar con la ministra de Justicia, Carla Bacigalupo. Buenas noches. ¿Cómo estás, Carla? Buenas noches, Germán. Un gusto estar aquí contigo. Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Esa información de que vos estás, quiero que me cuentes, pero ya eso la misma Diego, pero vos estás medio apurando la definición de algunos juicios. ¿Es una actividad o una acción nueva del Ministerio de Justicia? Por lo menos yo no escuché nunca antes. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Germán, a la ministra también. Y ya lanzamos en las redes sociales, principalmente en Facebook, nuestra pregunta para que nos envíes tus comentarios. La pregunta esta noche en el programa, Germán: ¿qué querés preguntarle a la ministra de Justicia sobre las cárceles? Leemos tus comentarios en La Clave. Repetimos, ¿qué querés preguntarle a la ministra de Justicia sobre las cárceles? Por favor, deja tu respuesta en Germán Martínez B. Corta del Facebook. Ministra, ustedes están desarrollando un plan nuevo de apure, de la definición de las causas, una cosa así. Explícame cómo es. Bueno, Germán, quiero contarte que en realidad ya existía un plan de reforma penitenciaria. Ya lo habíamos delineado con la ministra Sheila Beth en su momento. Lo que sí hice al asumir desde enero de este año es enfocar el verdadero problema. En Paraguay tenemos un problema que no está en las cárceles, sino en el sistema de justicia. Y la cárcel es la consecuencia de la falla sistémica que aqueja a la justicia. ¿Y por qué te digo eso? Porque de las 12.800 personas privadas de libertad que tenemos en Paraguay, solamente 2.000 están condenadas y 10.000 están en prisión preventiva. Cada 6, uno no está condenado. Así es. Entonces, eso, es decir, la indefinición de los procesos sumado al uso abusivo de la prisión preventiva por encima de lo establecido en la Constitución Nacional y en los tratados, hace que el sistema penitenciario colapse y haya, por supuesto, hacinamiento en las cárceles. Pero el problema no es la cárcel, sino el sistema de justicia. Porque si tuviéramos los números invertidos, es decir, si tuviésemos 10.000 condenados y solamente 2.000 personas en prisión preventiva, no tendríamos hacinamiento, no tendríamos que construir nuevas cárceles, no tendríamos los gastos que tenemos todos los días en llevarlos a sus audiencias, tanto en cuanto a combustible, móviles, agentes. Entonces, debido a la falla sistémica del sistema, valga la redundancia, de justicia, es que tenemos hacinamiento en las cárceles. Entonces, ¿a dónde tenemos que dirigir la mirada? ¿A dónde, digamos, tenemos que poner todo el esfuerzo o enfocarnos todos interinstitucionalmente y trabajar
en forma coordinada en el sistema de justicia. Y ahí hablo de también, por supuesto, el involucramiento del Ministerio de Justicia en cuanto a la optimización de los traslados, de un trabajo en conjunto con las demás instituciones, y ahí enfocamos o involucramos al Ministerio del Interior, el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio Público, por supuesto, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. Entonces, conforme a eso se ha instituido la primera mesa interinstitucional de justicia permanente del Paraguay. Eso es la primera vez. Esto es inédito. Pero tengo que decir que conocí la muy buena experiencia de Ecuador y de Argentina, sobre todo la de Ecuador, que logró, gracias a esta mesa, revertir los números en un proceso de 1 año y medio y también, por supuesto, mejorar todo el sistema de justicia. ¿Qué hace la mesa? ¿A qué se dedica? Bueno, la mesa de justicia toca temas de fondos, temas que realmente afectan al sistema de justicia, como por ejemplo la agilización de los procesos, los recursos meramente dilatorios de los abogados, cómo podemos repeler eso, la instalación de la carrera judicial tan necesaria en Paraguay para mejorar el sistema de justicia, el sistema, por supuesto, judicial, la abogacía pro bono. Tenemos miles de abogados en Paraguay y tenemos 10.000 personas procesadas sin condena. La abogacía pro bono son abogados que prestan servicios sin cobrar como una cuestión de contribución social. Claro, hay diferentes sistemas en el mundo, pero claro, tendría que salir por ley y eso sí o sí está conectado también a la ley de colegiatura obligatoria, que ya se planteó pero fue vetado por el Poder Ejecutivo. Entonces estaríamos trabajando en un nuevo proyecto que, digamos, congenia ambas ideas y, bueno, redunde en beneficio de las personas privadas de libertad y también las de escasos recursos, porque hoy tenemos un Ministerio de la Defensa Pública, pero con defensores públicos en número insuficiente para atender a tanta demanda. Y ¿Cuántos reclusos son atendidos por la defensa pública, que es gratuita? Bueno, nosotros del último censo que realizamos, el último censo penitenciario, tuvimos la información de que es un 50%. Un 50% la mitad de los internos, de los presos, son defendidos por la defensa pública. Por la defensa pública, es decir, no tienen recursos suficientes para pagar un abogado. Y también tenemos la otra problemática grave, aquellos que tienen recursos para pagar abogados en muchas ocasiones son estafados por los abogados, que por supuesto se aprovechan de la situación, le quitan una suma importante de dinero y luego nunca más aparecen. Entonces ahora estamos ideando un sistema que entre tanto salga la abogacía pro bono ya pueda ayudar a esta problemática. Un listado de buena fe en el que bueno, abogados se sumen, quieran trabajar con las personas privadas de libertad, no gratuitamente por supuesto, sino cobrando honorarios, pero monitoreados por el Ministerio de Justicia y con un sistema también de quejas y denuncias que puedan hacer las personas privadas de libertad eventualmente si los abogados, digamos, le estafan o bueno, no realizan bien su función. Y que esto pueda sumar incluso puntos para el Consejo de la Magistratura ya, de tal manera a crear una conciencia de ejercicio de la profesión con responsabilidad social. ¿Y qué consiguieron ahora, en estos días? Porque vi la información en febrero o marzo que consiguieron ya disminuir la cantidad de gente que está detenida sin condena. Así es, desde enero hemos trabajado de una manera muy fuerte interinstitucionalmente. Hoy tenemos jueces que se van a las penitenciarías a realizar audiencias de todo tipo. Habilitamos en la mayoría de los centros penitenciarios del país oficinas ya para los jueces de ejecución y para la Defensoría Pública con todas las comodidades. Es más... ¿Eso no estaba? No, eso no estaba antes y es más, ahora también generalmente los viernes ponemos a disposición incluso un móvil que traiga a los jueces a realizar las audiencias. Algunos jueces no tienen móvil, entonces lo traemos nosotros, de tal manera agilizar los procesos. Y hace poco estuvo también la Corte Suprema a través de varios de sus miembros trabajando en el Buen Pastor, atendiendo los mismos ministros, 30, 40 causas cada uno, y eso realmente fue maravilloso. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo estuvieron los ministros? Estuvieron muchísimo tiempo, estuvieron toda la mañana hasta la siesta. Hasta la siesta. ¿Y qué hicieron, por ejemplo? Ellos atendieron, cada uno se sentó en un escritorio a atender 30 casos de 30... las internas directamente. Totalmente, con un formulario y sobre todo, por supuesto, la causa procesal, porque, Germán, vos tenés que saber que cuando vos te vas a los centros penitenciarios, ellos demandan justicia, ellos tienen sed de justicia y cada uno quiere contarte su causa.
y contarte por qué está ahí, y por qué la causa está paralizada y cuánto tiempo hace que está en prisión preventiva o que está con condena, pero ya cumplió el 50%, entonces puede acceder a un beneficio y todavía el juez no le da. Entonces, cada persona es una causa que está ahí latiendo y que quiere ser resuelta. Entonces, bueno, fue muy importante porque los ministros de la Corte pudieron escuchar el testimonio y, por supuesto, empaparse de la causa de cada una. Y tenía la muy buena noticia hace poco de que en 3 semanas logramos agilizar los procesos y salieron 250 personas en libertad. La mayoría de ellas... Producto de esa acción. Producto ya de un trabajo, por supuesto, interinstitucional, Germán, porque esto se viene dando con mucha fuerza desde enero. Tantos defensores públicos con los que hemos ya también firmado un convenio de cooperación y de acción mucho más, digamos, conjunta, también, por supuesto, con el Poder Judicial, también con el Ministerio Público. Se da una sinergia importante y también ustedes, por supuesto, los medios de comunicación nos ayudaron muchísimo a instalar la verdadera problemática. La Corte Suprema ha sacado ahora una acordada y una resolución que agiliza los procesos en cuanto a los jueces de garantía y también establece la obligación de que los jueces de garantía... Todo producto de esa mesa. Todo producto de la mesa que ya venía trabajando. Lo que hicimos ayer es formalizar la mesa de justicia y sí sumamos 2 actores importantes, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, que sí, eso es también una novedad importante. Que un miembro del Consejo y un miembro del Jurado de Enjuiciamiento es parte de esa mesa. Totalmente. ¿Un miembro titular? Claro, un miembro titular, ya firmaron el acuerdo y la mesa está conformada también con el Ministerio del Interior. Ah, mira. Y piensan llegar a más gente. ¿Cuánta gente ha de estar detenida ahí sin que su proceso pueda avanzar? No tiene a nadie a quien llamarla, a quien pedir socorro. ¿Piensan llegar? ¿Hay más gente así? Vamos a llegar, Germán, a todos. Ahora estamos lanzando un nuevo sistema de seguimiento a los procesos con cartelería en todos los pabellones, de tal manera que cada interno sepa qué tiene que hacer cuando se queda sin abogado, en cuánto tiempo va a tener un defensor público y a quién tiene que recurrir con nombre y apellido en cada cárcel para que le solucione su problema. No, ¿en qué me dijiste? No, a través de carteles. Ah, a través de carteles, ok. Sí. En las cárceles. En las cárceles. Van a poner unos carteles ahí, que uno puede ya vivir. Claro, carteles por todos, digamos, los pabellones de todas las cárceles, donde a través de los cuales los internos van a poder saber sus derechos y cómo acceder a un abogado de una manera rápida para agilizar su proceso. Bueno, ¿y la disciplina de las cárceles cómo está? Bueno, te explico, Germán, nuestro sistema penitenciario es bastante laxo. Como casi ningún sistema penitenciario del mundo, en Paraguay hay 4 días de visita. Es casi único en el mundo. ¿En el mundo hay menos? Por supuesto. A lo sumo tienen 1 o 2 días por semana. Nosotros tenemos 4 días por semana. Es decir, 4 días por semana entra una cantidad de gente a visitar a los internos y por supuesto eso hace que las tareas de reinserción, las tareas de educación, o sea, las actividades se vean, digamos, mermadas por estas visitas, porque cuando hay visitas, por supuesto que hay que, claro, se paralizan todas las actividades. Entonces, en algún momento que no fue esta administración, se volvió muy laxo el sistema hasta en perjuicio de los propios internos, porque, como yo te digo, paraliza todas las actividades de reinserción que tanto estamos impulsando hoy. Claro que hoy volver atrás ya es un poco difícil, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Priorizamos los otros días y tratamos de establecer la mayor disciplina que podamos, aún con estos 4 días de visitas que realmente dificultan un poco el sistema. O sea, ¿van a acortar los días de visita? No se pueden acortar los días de visita, por eso te digo, priorizamos todos los otros días que no tienen visitas y dentro de los días de visitas tratamos de establecer como horarios, digamos, diferenciados para que no afecte a toda la población y podamos tener horarios también de horas de trabajo y estudio aún con los días de visita. Ahora, yo escuché muchísimo a lo largo de la transición democrática que hay una plata importante que se recaudaba para hacer cárceles en Paraguay y al final nunca se hacían las cárceles, o si se hacían algunas, pero pocas, no de acuerdo al monto que se recaudaba. Después de la pausa me contás eso. ¿Por qué no se hacen más cárceles en Paraguay o se arreglan las que hay? Tacumbú, por ejemplo, tiene no sé cuántos años ya en este momento de vigencia. Entonces, hay un mal vivir por parte de los internos y aparentemente yo siempre escuché que había una plata que se recaudaba para hacer cárceles, pero finalmente las cárceles nunca se hicieron. ¿Cómo van a solucionar eso,
Carla. A la vuelta de la pausa, ¿sí? Perfecto. Volvemos enseguida. Hacer más fácil tu vida es ayudarte a que puedas hacer todo desde un solo lugar. Por eso ahora puedes hacer tus mini cargas estés donde estés, sea la hora que sea y desde tu celular. Puedes hacerlo a tu propio número o al de un amigo. Solamente tenés que cargar tu billetera en un punto Tigo Money y marcar *555 numeral o descargar la app desde Google Play. Encima, recibís paquetigos por usar tu billetera, ya sea para llamar, mensajear o hablar. Con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo el centro sos vos. Diego, tenemos redes sociales. Sí, en Facebook a través de la cuenta Germán Martínez Becorta. ¿Qué le preguntás a la ministra de Justicia, quien hoy es nuestra invitada? Por ejemplo, Wilberto Molinas dice sobre el caso de Enzo Cardoso, Víctor Bogado y otros, ¿por qué no se sancionan a los abogados chicaneros? Además, ¿desaparecerá o no la cárcel de Tacumbú? Pregunta Gustavo Grance. ¿Cuál es la cárcel más segura del país para usted, ministra? Natividad Amarilla, ¿cómo apoya la justicia al trabajo que realiza su secretaría para que más internos sean condenados y no solo procesados, entre algunas consultas que dejan los televidentes? Bueno, voy contestando. A tu pregunta primero, Germán, sí, por supuesto que hay plata dirigida, o hay dinero dirigido a la construcción de cárceles. De hecho, que el Ministerio de Justicia ha ampliado 5 penitenciarías que van a ser inauguradas todas este año. Ya fueron inauguradas 2, Coronel Oviedo y Misiones, y tiene una inversión esto de más de 10.000 millones. Más de 10.000 millones este año en infraestructura van a ser utilizados para ampliar cárceles. Y vamos a generar muchas plazas, más de 1.500 plazas para este año. Con esos 10.000. Con estos 10.000 millones. Ahora bien, ya con estas ampliaciones, que son 5, ya digamos que saturamos las cárceles, ya no podemos ampliar porque teníamos el sistema de infraestructura radial. Entonces, con estas 5 ampliaciones ya no podemos seguir ampliando. Ampliamos hasta donde podíamos, hasta el límite. Ahora tenemos que construir nuevas cárceles. Y para la construcción de nuevas cárceles, sí, ya el Ministerio de Justicia no cuenta este año con presupuesto, para lo cual hemos recurrido, por supuesto, a la Hacienda para un endeudamiento del Estado en este sentido. Y tengo que decirte que ahora la decisión está en el equipo económico nacional. Yo ya hice la presentación del proyecto. Realmente es un proyecto muy bueno, basado en un modelo español. Justifiqué plenamente la necesidad de la construcción de las nuevas cárceles y ya está ahora en manos del equipo económico otorgar ya sea bono o ya sea por la vía de la ley 5074, que es un poquito, digamos, más engorrosa y es muy nueva, pero ya está en sus manos definir qué modo de financiamiento me va a otorgar. Y bueno, el presidente de la República había mostrado su compromiso, que yo sé que está firme aún, de construir nuevas cárceles. Y bueno, su afán es cerrar Tacumbú porque está en un lugar, digamos, muy sensible y bueno, dentro, digamos, de una población muy urbana. ¿Tiene la idea de cerrar entonces? Sí, él tiene la intención de hacerlo. Claro que los procesos burocráticos del Estado a veces son muy lentos, pero sí, él tiene la intención de cerrar Tacumbú. Y por supuesto, Buen Pastor también está en una zona muy urbana ya, que bueno, amerita también un cambio. ¿Tiene un plan para Buen Pastor también? Claro, la construcción de las nuevas cárceles ya prevé eventualmente el cierre de Tacumbú y Buen Pastor y están totalmente diseñados como centros de reinserción. Por cada 150 personas tienen canchas, tienen aulas propias. Para cada 150 personas tienen una cancha, tiene varias aulas, sanidad. Bueno, tenemos previsto hacer 4 cárceles de 1.000 personas, 4 cárceles independientes en Emboscada y 2 en Ciudad del Este y luego una en Coronel Oviedo. De 1.000. De 1.000. Es decir, ahí tenemos 7.000 nuevas plazas. ¿Y eso con qué plata, Carla? Y eso sería con bonos soberanos o, bueno, a través del financiamiento de las empresas por la ley 5074,
que como te digo es una ley que va a llevar un poco más de tiempo, pero bueno, ya es el equipo económico nacional el que tiene la última palabra en esto. Y estoy esperando la respuesta ya. Ahora, en el tiempo que era Leila, bueno, al inicio del gobierno del presidente Cartes, era Leila ministra y vos eras viceministra. Luego vos te fuiste a un juzgado como jueza y al final ahora volviste al ministerio después que ella salió. Hubo un cambio importante en el Buen Pastor. Por lo menos yo no vi nunca ese cambio que hubo en la forma de llevarse con las internas, la relación, la producción de varios ítems que en ese momento hacen las internas. ¿Cómo fue ese proceso? Germán, yo tengo que decirte que en realidad el proceso ya empezó con el gobierno del presidente en el año 2013. El plan de reforma penitenciaria lo diseñó Sheila Beth, yo la acompañé muchísimo a ejecutar el plan con todo el equipo maravilloso del Ministerio de Justicia. Y lo que podría hacer que, bueno, sí generó un cambio, digamos, un poco más llamativo es sobre todo la campaña comunicacional que hemos hecho, como te digo. Y también un impulso, por supuesto, a los proyectos de reinserción social. Hemos sumado más actores. Hemos lanzado una importante campaña comunicacional que se llama Sumate a ser protagonista del cambio. Y esta campaña, que, bueno, la hemos lanzado en enero, realmente ha sumado mucha gente, ha sumado muchos voluntarios, muchos empresarios, muchas ONGs, bueno, que han sumado proyectos de reinserción. Por ejemplo, dame ejemplos. Bueno, por ejemplo, la Fundación Princesa Diana, también, bueno, la empresa de Schwarzkopf, que ha montado una peluquería, por ejemplo, en el Buen Pastor. Tenemos empresas como las que se instalan adentro, como Masa, que ha establecido también de Franca Moravito, que ha instalado toda una fase de su proceso productivo en el centro educativo de Itagüá. ¿Productos de Masa se producen adentro? Son empaquetados en el centro educativo. Un proceso. Una parte del proceso. Entonces, los chicos ya están generando ingresos y también Masa ya les ofrece la oportunidad de egresados del sistema que puedan trabajar en la fábrica que está ahí, frente a la... Creo que este dueño del supermercado Ábalos también quería hacer una cárcel nueva por el sistema de APP, una cosa así. Bueno, sí, él en realidad es una persona muy emprendedora y muy comprometida con la reinserción social. Tenemos protagonistas del cambio impresionantes como Ignacio Ibarra, Tomás Dávalos, Franca Moravito, también otros importantísimos. Y sí, tiene varios proyectos y entre ellos establecer un modelo muy parecido a un modelo brasilero que él conoce y bueno, estamos en tratativas de poder implementar eso. ¿Cómo va a ser ese modelo? Es más que nada un proyecto industrial de fabricación de una metalúrgica y también de madera. Sí, creo que él compró una metalúrgica y esa metalúrgica, esa fábrica quiere armar en una cárcel. Así es. Y hacerle trabajar a los internos. ¿Es así? Así mismo. ¿Y qué falta para eso? Bueno, estamos diseñando y sobre todo buscando el lugar porque en Emboscada, como ya te comenté, tenemos que reservar todo el espacio que va a llevar la construcción de las 4 cárceles. ¿Cuántas hectáreas tiene Emboscada? Tenemos 45 para construir las cárceles nuevas. Pero por supuesto tienen que tener una distancia, digamos, razonable, prudencial. Entonces, bueno, estamos buscando las 10 hectáreas que necesita Tomás Dávalos para implementar. Él necesita 10 hectáreas para eso. Sí. ¿Y cómo sería el proceso? Bueno, el proceso es un proceso técnico, ya está trabajando el equipo técnico tanto del Ministerio de Justicia como del Supermercado del Pueblo, o sea, del equipo de Tomás Dávalos para poder concretar esto. Se hace un estudio de suelo, se hace una medición y luego ya se empieza la construcción. O sea, él está decidido a hacerlo entonces. Él está decidido a apostar a la reinserción social. Él, como vos sabés, contrató a las mujeres indultadas, también contrató hombres convictos. Ya nos dio góndolas en su supermercado. Estamos nosotros nomás terminando también de producir todo lo que estamos haciendo. ¿Góndola a quién? Góndolas en su supermercado para vender los productos. ¿A quién? A nosotros, al Ministerio de Justicia. ¿Ministerio de Justicia? Totalmente. Para vender lo que producen en el Buen Pastor. En Buen Pastor y Tacumbú. Ah, también en Tacumbú. Sí. Y lo que o se sea, el produzca Ministerio de en todas Justicia va a las tener una cárceles. góndola. Claro, va a tener góndolas en los supermercados del pueblo. Así es. Qué bueno. Así que eso es un plan. Todavía no está, digo, a punto de madurarse eso, Carla. Lo que pasa es que nosotros también, eso es nuevo, es inédito, hemos conformado toda una unidad de producción penitenciaria
al mando de esa unidad está una diseñadora uruguaya excelente que, bueno, le está dando el toque de calidad, porque los productos de la producción penitenciaria van a ser productos de calidad que compitan con los productos del mercado. No queremos que ningún producto de penitenciaría se compre por filantropía, sino porque son productos de calidad, bueno, con un doble valor porque están fundados en la reinserción social, pero siempre productos de calidad. Esa ropa que tenés me dijiste que eran hechas por las internas de Buen Pastor. ¿Es Sí, así? con muchísimo orgullo muestro que esta ropa fue confeccionada por las chicas del Buen Pastor, por el proyecto Cunacatupulú, que es con la Cruz Roja Internacional. Hace más de 10 años que están instalados en el Buen Pastor. Y bueno, hoy me regalaron esta hermosísima blusa en un acto de inauguración de la ¿Y esto primera se vende, cooperativa. Carla? Claro, esto se vende tanto en el Buen Pastor como en la cooperativa que hoy se inauguró, la primera cooperativa de mujeres internas y ex internas de Buen Pastor. Y bueno, pueden adquirirse este y otros hermosísimos También me dijeron vestidos. que una diseñadora paraguaya de ropas brillante, que inclusive participa en desfiles de París, es la encargada de enseñar diseño o de enseñar cómo hacer ropa al Buen Pastor. Contame sobre eso. Bueno, Emma Viedma es la que estuvo involucrada en uno de los proyectos que impulsamos denominado ICATU. Y realmente fue maravilloso porque estuvieron involucradas más de 20 mujeres privadas de libertad, capacitándose en bordado, en costura y en otros oficios. Y bueno, por supuesto lo hicimos dentro de un convenio marco con el Ministerio Público, de tal manera que todo el trabajo que estaban haciendo les sirva en cada uno en cada uno de sus procesos, en cada una de sus causas, y puedan obtener ya sea medidas sustitutivas a la prisión o libertad condicional y otros beneficios para las mujeres condenadas. Ahí es cuando salen las indultadas. Ahí sí podemos poner en pantalla eso. Pato, si podemos poner en pantalla. Ahí está. Ahí están saliendo las indultadas. Sumamente emotivo. Mira, yo tengo más años que vos, Carla, y se nota un cambio, se nota, hay otra acción ahora, hay otro impulso. Estamos humanizando las cárceles, Germán, humanizando de verdad. Y eso te quiero contar que es un impulso del presidente de la República. Cuando yo asumí, me dio todo su apoyo y me da toda la libertad para que vaya. Y él sabe que yo necesito solamente eso, libertad, y yo voy sola porque realmente me apasiona lo que hago. Creo absolutamente de que dando oportunidades podemos cambiar vidas. Y te lo digo con conocimiento de causa. Tengo personas maravillosas que han egresado del sistema, que hoy están trabajando, están saliendo adelante a través de la capacitación, el estudio, están con sus familias, están rehaciendo su vida. Y como siempre digo, yo podría dar números fríos, y los tengo, pero para mí cada caso, una persona que haya cambiado su vida y bueno, ya esté reinsertada, es un caso de éxito. Y te puedo decir que bajamos los índices de reincidencia de una manera impresionante. Y en el Buen Pastor te doy un número. Desde el año 2013, desde el que hemos, digamos, implementado el plan de reforma penitenciaria a hoy, hemos tenido solamente 4 mujeres reincidentes. Ese es un número que habla de por sí solo. Pero sí tenemos casos ejemplares como los de Delia, que ya está trabajando en la Fundación Princesa Diana, o Claudelina, que hace poco fue premiada por la Embajada Argentina. Que se le acusó que mató a su marido en una pelea, ¿verdad? No, esa es otra. No, ese era el caso de Lucía Sandoval, que luego fue absuelta, que hoy inauguró esta mañana con Graciela la primera cooperativa de mujeres internas y ex internas. Y ella se sigue yendo al Buen Pastor, ¿no? Ella se sigue yendo al Buen Pastor porque ahora se recibe de abogada en la universidad que está dentro del Buen Pastor. Y ahora dentro de unos días más es el acto de colación en el que vamos a hacer un emotivo acto, por supuesto. Son más de 5 chicas que se reciben de abogada dentro del Buen Pastor. Estando adentro. Estando adentro. Ahí estudiaron. Ahí estudiaron, también estudian en Tacumbú, también otra universidad está instalada en Tacumbú, y ahora la Universidad Americana también se instala en el Buen Pastor, se suma a ser protagonista del cambio. Y eso estudian gratis, obviamente. Bueno, en realidad sí, son sumas ínfimas las que están pagando ahora las chicas del Buen Pastor. Justamente ahora estoy en tratativas de que la suma que tienen que pagar por sus títulos les sea exonerada incluso. Y en el caso de la Universidad Americana sí, nos ofrece gratis, y también tenemos becas de otras universidades
porque cada vez más universidades se están sumando a esto de dar oportunidades a las personas privadas de Si libertad. manejas bien esto, Carla, se puede producir un efecto en un círculo virtuoso fenomenal. Porque a medida que vos des publicidad a esto y se sepa esto, entonces más gente se va a plegar, entonces entra en un círculo virtuoso que puede terminar, no sabemos cómo. Y yo quiero terminar, Germán, primero en una disminución grande de la población penitenciaria a través de la definición de los procesos, y quisiera terminar algún día cerrando cárceles. Esa es la idea. Pero solamente se puede conseguir eso a través de un trabajo interinstitucional, trabajando mucho en rehabilitación, pero también en prevención primaria. Tenemos que prevenir, tenemos que trabajar en el ex ante. Todas las instituciones juntas, como lo estamos haciendo. Dentro de poco lanzamos una campaña de prevención muy, muy buena para que ya no ocurra lo que está ocurriendo ahora, que después de un partido de fútbol entre equipos nacionales tengamos 30 o 40 chicos presos. Entonces nos unimos varias instituciones y dentro de poco lanzamos una campaña de prevención para evitar y no enturbiar más algo tan lindo como es el fútbol. Claro. Vos sabés que sobre el tema de cerrar las cárceles, estaba pensando, don Carlos Antonio López hace 150 años, decía, cada vez que se abre una escuela, se cierra una cárcel. Gracias, Carla. De nada, Germán, cuando quieras. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa vamos a mostrarles el auto paraguayo. Se acaba de lanzar esta semana, el lunes pasado se sacó. Ahí está el auto, ya está acá en los estudios del canal. Y bueno, vamos a hablar de ese auto y vamos a mostrarle por adentro. Es lindo, es muy lindo y muy amplio adentro. Pausa y volvemos. Hacer más fácil tu vida es ayudarte a que puedas hacer todo desde un solo lugar. Por eso ahora puedes hacer tus mini cargas estés donde estés, sea la hora que sea y desde tu celular. Puedes hacerlo a tu propio número o al de un amigo. Solamente tenés que cargar tu billetera en un punto Tigo Money y marcar asterisco 555 numeral o descargar la app desde Google Play. Encima, recibís paquetigos por usar tu billetera, ya sea para llamar, mensajear o hablar. Con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo el centro sos vos. En pantalla el Jack, que es Jack J2, que es el primer auto hecho en Paraguay 100%. Ahí están, es el interior del auto. Estamos con Isaías Centurión, el gerente de marketing de la empresa que arma estos autos, que fabrica estos autos en Paraguay, Rainpex. ¿Qué tal, Isaías? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, yo soy un cliente, me siento enfrente tuyo y te digo, contame, ¿qué es este auto? Bueno, antes que nada te puedo decir que es un producto de excelente calidad. Es buenísimo y es 100% hecho en Paraguay. Mano de obra paraguaya. Tiene un motor de 1000 cilindradas que trabaja con 3 válvulas, generando 68 caballos de fuerza. Estos 68 caballos de fuerza están hechos para recorrer el país entero, para una familia, para el primer auto de una hija, para el reemplazo de algún otro que esté usado, para tener el primer 0 kilómetro. Viene con doble airbag, tiene una asistencia asistida, tiene llantas de aleación de aro 14 y tiene un excelente despeje del suelo que son 12 centímetros. Eso es muy importante para nosotros. El despeje. El despeje del suelo con algunas lluvias fuertes que tenemos, algunos que otros pocitos, entonces ayuda a que podamos llegar donde queremos llegar. Bueno, tiene aire acondicionado, por ejemplo. Eso es vital para Paraguay. No se puede prácticamente vivir. Ustedes, antes de entrar en el auto específicamente, ustedes dominan el mercado de venta de camiones hasta 5.000 kilos. Nosotros, A través de Jack. nosotros Creo que Chanje te llama el otro, ¿no? tenemos Jack, Change y Forland y en este Y Forland. momento le podemos contar que estamos llegando a las 100 unidades vendidas de manera mensual. 100 unidades por 100 mes unidades por mes. de los camioncitos.
Estamos hablando de todo el portafolio, hablamos de los más chicos, de los más grandes, porque va de 1,5 toneladas hasta 7,5 toneladas. Ah, mira, mucho. ¿Y esos son todos armados en Paraguay también? Todos armados en Paraguay, ya con O sea, ustedes ya vienen con este auto con una espalda fuerte de haber tenido éxito en los camioncitos hechos en Paraguay. Así mismo, Germán, tuvimos una muy buena experiencia, el mercado respondió, utiliza el producto, se dan cuenta que es de excelente calidad y en este momento estamos arrancando con este hito histórico, porque es un hito histórico, es el primer auto paraguayo. Si alguien decía esto tiempo atrás que lo íbamos a tener, no lo iban a creer. Bueno, aquí está presente, es el primer auto paraguayo. Tiene aire acondicionado, eso es vital. Tiene aire acondicionado, O sea, ahí no hay problema de calor. Después, tiene doble airbag para la seguridad. pasajero y acompañante. Pasajero y acompañante. Acompañante. Tiene un sensor de proximidad atrás, que es para la seguridad, cuando uno retrocede para no chocar a una persona. ¿Tiene eso? Tiene sensor de proximidad. Vamos a activar entonces eso ahora. Vamos a Porque probar. vamos subiendo, depende del auto y ahí no puede ser. O sea, te avisa así con una alarmita. Suena, así mismo detecta si hay atrás algo estático, ¿verdad? Qué bueno. ¿Y después qué más tiene? Tiene una radio con salidas USB, salida auxiliar y entrada para CD MP3. Claro. USB el pendrive El chiquitito pendrive, que le metes ahí. O salida auxiliar es lo que le pones al conectar. Te digo porque Sí. mis hijos hacen todo el día eso. Sí. Y conectan el celular y emiten la Claro, música desde ahí. del celular, del pendrive o un CD, ¿verdad? Que algunos todavía lo utilizan. Tiene mucho confort. Está dedicado a la familia paraguaya, al primer 0 Los kilómetro. vidrios son todos eléctricos. Los 4 vidrios son eléctricos. ¿Y el precio? El precio la cuota es de 1.499.000 en 49 pagos. Es decir, una entrega que es de 1.499.000. La entrega es una cuota. Es una cuota, más 48. Y dentro del precio está contemplado un año de seguro incluido, 100% contra todo riesgo, la transferencia incluida, la cédula verde y la chapa. Está todo en ese 1.499.000. Está todo incluido. Y si queremos valorizar eso, estamos hablando de más de 8 millones de guaraníes. Nuestro precio de contado es 46.900.000. 46 de contado. Sí. Y también hay una financiación con el Banco de Fomento. También ellos están dando una promoción muy especial que es de 1.312.000 guaraníes hasta 48 meses con los mismos servicios que nosotros estamos ofreciendo, los mismos beneficios. Y es más, ellos ahora a los clientes le habilitan una línea en la tarjeta de crédito y lo pueden hacer con una tarjeta de crédito la transacción y ya lo retiran. Eso me dijo el presidente del banco cuando hablé con él, Isaías. Me dijo, la gente que tiene tarjeta de crédito con nosotros viene, se acerca, firma un papel y lleva su auto. Me dijo. Sí, es un papel donde se le acredita una línea especial a esa tarjeta de crédito, donde pasa la tarjeta, tiene el crédito aprobado y listo. Ya está la transacción. Directo. O sea, todos los tarjetas tenientes del Banco Fomento son clientes potenciales fuertísimos. Todos son potenciales. Tiene que reunir los requisitos crediticios como cualquier entidad financiera, dependiendo de la deuda contraída. Claro. Diego, ¿tenés alguna pregunta para Isaías? Bueno, estamos hablando de algo histórico. De hecho, estaba mirando en las redes sociales lo que la gente también está preguntando. Si existe, por ejemplo, además de ese plan de financiación, solamente acá en Asunción, o también esto se extiende a los diferentes departamentos del país. Bueno, nosotros estamos en todo el país. Actualmente contamos con 8 sucursales de la red Automotores, que es parte de la red, que es nuestra otra unidad de negocios que ya conocen. Estamos con 8 sucursales, pero tenemos los proyectos de abrir 6 sucursales más. Estamos en Ciudad del Este, estamos en Encarnación, estamos en Asunción, y les pido que por favor ingresen a nuestra página de Facebook, que es Jack Paraguay, para que puedan ver cada punto que les estoy comentando, para que vean cuál está más cerca y se puedan acercar para un test drive. Ok. ¿Hay auto para probar entonces? Hay auto para probar, tenemos 4 colores. Bueno, vamos a probar este. Vamos a ver. Vamos a probar. Vení, Diego, vamos a subirnos a ver si... Bueno, yo soy tu acompañante. Si te gusta, Diego, podemos sortear entre todos los productores de los programas. No, este fue hecho ideal para Fin mí. de año. Mira qué lindo. Mira qué lindo. ¿Estamos bien ahí con el micrófono? Prendo. ¿Está el micrófono? Ah, bueno, perfecto. Ah, está buenísimo, ¿eh? A la Mira radio. Bueno, vamos a prender un poco. No, hay que... Ahí está. Ahí va.
¿Prendemos el aire? Juguete nuevo. Acá nomás, porque Bueno, el aire tiene 4 niveles y viene con 5 funciones, como lo podemos ver. Tiene frío y tiene caliente. Para el invierno ahora, caliente. Que no hace tanto en nuestro país, pero hay veces que lo usamos, ¿verdad? hay veces que sí. Sí. Doble airbag, como lo ven, tiene materiales superiores, de buena calidad, altísima calidad. Y los 4 levantavidrios eléctricos. Los 4 frente Los 4. Ahora, si querés el sensor de proximidad para escuchar, tenemos que retroceder, pero Sí, va a ser medio complicado. va a estar medio complicado va a aquí. ser medio complicado. Sí. Bueno, contra ahí bien, Diego. Sí, bastante bien. Esto Sí, parece un no le juguete puedo a Diego a ver qué tal está ahí atrás. de acompañante de esta noche. Sí, me encantaría tener esto de juguete nuevo. Sí, Está muy ¿Sí? bueno. Sí. Bueno, lo tenemos en 4 colores. En 4 El colores. blanco, en el que estamos ahora, tenemos en rojo, en negro y plata. Son 4 colores. ¿Y los 4 tienen el mismo precio? El mismo precio. ¿Vos con cuál te queda? No, a mí me gusta siempre el blanco o el negro. Ah, ya. Tenés tus colores. Ya, claro, el blanco o el A negro. mí también, che. Vos sabés que el blanco y el negro, sí. Sí. Ah, Mi bueno. camioneta es negra y siempre suelo tener o blanco o negro. Son Sí, colores de todo terreno. Está realmente lindo, será. Y el Realmente- espacio es cómodo, ¿eh? Vos sabés que cuando decís realmente, la gente pues, a veces dice, no, a este le dijeron para que diga que es lindo. No, el auto en serio es lindo. Y de todos modos, ir a probar nomás. Ahí Claro. nomás ya está la diferencia. Te va. ¿Dónde pueden ir a probar mañana, por ejemplo, la gente que nos está viendo? Se puede ahora? acercar a la sucursal de Villamorra, que estamos frente a Manzanate, pegado al en la Bancoop, esquina. en la esquina. En la esquina, Estamos sí. en la esquina. Se acercan, piden el test drive en el color que quieren y ya está. Sí. Sencillo. Y ahí salí a manejar. Sí, y voy a dar el ¿Y número el de consumo qué tal? El consumo varía de 6 a 8, ya depende de cómo uno pisa el acelerador. ¿Y qué? Ya con aire acondicionado. Ya con aire acondicionado. Ya con aire 6 a 8. acondicionado. 6 a 8. ¿Qué combustible lleva? Y lo podés cargar en el super para 95 octanos. 95 octanos. Sí. Ok. Nafta 95 octanos. Nada, estoy- Perfecto. Pero 6 a 8 no es nada. o sea. 6 a 8. Con aire acondicionado y teniendo en cuenta nuestro tráfico actualmente en la ciudad, ¿verdad? ¿Viste, Diego, qué bien te va a quedar? será? A mí, aparte, acá atrás da para 3 personas, por lo que veo, ¿eh? Da para 3, o sea que en total vamos 5 acá. Y tenemos una buena elevación que son 12 centímetros del suelo y el aro es 14, es decir, tenemos una buena altura O sea, para... ponele con las lomadas, acá Sí. estamos llenos de lomadas. Pasamos sin problema. Y los baches, Y los baches algunos ya no, ¿verdad? Pero la mayoría vamos a poder. pero se ve bastante bien el Mirá qué confort. bien está el aire. será. Sí, congela. Hasta el tablero se ve diferente a otros modelos. Es diferente. Tiene una tecnología que se diseñó... Tocalo bien el aire. Sí, no. Mirá, Esto acá. parece un freezer eso. Sí. Esto se diseñó una parte en Turín, Italia, y la otra parte fue en Tokio, Japón. En Tokio. Sí. Es un diseño único. Un diseño único. Este es un diseño único, exclusivo. Ok, y Es de Jack. los chinos también producen este auto en China. Producen en China y en 19 países fuera de China. Germán, le quiero Y en preguntar, sí. Sudamérica estamos en 3 países como fabricantes: Brasil, Uruguay y Paraguay. Le quiero preguntar, Germán, si Sí. todos estos modelos vienen automáticos o mecánicos. Nosotros en este momento, en esta primera etapa, tenemos mecánico. Más adelante estaremos viendo otras posibilidades para los clientes. Ah, podrían ser automáticos también. Podríamos tenerlo, podríamos. Bueno, está hermoso, sí. Este, por ejemplo, va a salir los sábados a la noche, Imagínate. Diego. Muchos con la pareja, la familia entera. ¿Eh? Muchos con la pareja, la familia entera o solo, Sí. vaya uno a saber. Bueno, también está la camioneta paraguaya, que es la T6, ¿verdad? Que también es paraguaya y Sí, ensamblada. la doble cabina. La doble cabina. La doble cabina, sí. Sí. ¿Y esa cuánto cuesta? Esa está en cuotas de 3.399.000 en 49 pagos 59 pavos también. también. Y esa lo tenemos en blanco, negro y plata. Motor 2.8 intercooler diésel. O sea, ustedes están en este momento en los camiones, la doble cabina Y el auto. y ahora este autito. Sí. Y para lo que resta del año tenemos muchas novedades para los clientes, para los interesados, para el país. El grupo Rimpex apuesta al país. Eso es lo que va a hacer el grupo Rimpex. Y aparte las motos, Aparte las aparte motos, los electrodomésticos, aparte los electrodomésticos, la red la red. también. Bueno, fantástico, Isaías, te agradezco mucho por traernos el auto. No, gracias a ustedes por la Yo invitación. creo que al salir acá, Diego ya te firma
la solicitud. Ya me voy con un juguete nuevo a casa. Si tiene la tarjeta del BNF, la pasamos por el post y ya. No tenemos. ¿Trajiste tu tarjeta de BNF? Traje, tengo acá la billetera. Bueno, gracias, Diego. Gracias. Muchas gracias, Gracias. campeón. Muchas gracias. Saludos a Jorge Samaniego. La hora. Se jugó Jorge y está lindo el producto, será. Qué lindo está el producto. Gracias. No, gracias. Es el sueño del pibe, el cero, siempre. El cero, ¿verdad? El cero, siempre. Ceracho. Mi padre decía, Diego, Ceracho decía. No, uno siempre No, sueña. hay como el auto Ceracho. Este es un país donde la mayoría tiene Vía Iquique, pero siempre sueña con tener su cero. Su cero, siempre. ¿Y cuántos vehículos tienen este mismo precio que son ya usados? Sin embargo, este tiene menos de 50 Con millones. volante cambiado y todo. Claro, claro. Así es. Si Dios quiere y la Virgen permite, nos volvemos a encontrar dentro de 8 días. La Clave fue presentado por Tigo, el centro sos vos.